Kerem Bürsin humilló a Hande Erçel en público. La razón de su gran movimiento. Madre mía, chicos y chicas, lo que se está cociendo en el mundillo turco. Acabamos de ver algo que nos ha dejado con la boca abierta, algo gordo, 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 entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que estáis oyendo. Parece que Kerem ha soltado una bomba, una indirecta súper directa, en medio de un evento público, y dirigida a nuestra Hande. Y la cosa no es una tontería, ¿eh? No estamos hablando de un cruce de miradas. Estamos hablando de palabras, de un movimiento que, A ver, para ser honestos, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un torbellino. Desde que se conocieron en el set, hubo química, mucha química. Y luego, bueno, el público se enamoró de ellos como pareja, ¿verdad? Verlos juntos era un regalo. Pero ya sabéis cómo va esto, las relaciones en el mundo del famoseo, tan expuestas, tan de cara a la galería, a veces no aguantan la presión. Lo que ha pasado ahora, según lo que se está diciendo y lo que se ha visto, es que Kerem estaba en un evento, y le preguntaron por algo relacionado con su vida personal, o quizás por algún proyecto que tenga que ver con Hande, no sé exactamente los detalles finos. Pero la respuesta que soltó, ¡buah! Fue un zasca en toda regla. Algo así como que él ya ha pasado página, que está enfocado en sus cosas, y que lo que pasó, pasó. Pero claro, la forma en que lo dijo, el tono, y el hecho de que fuera delante de todo el mundo, eso ya es otro cantar. Mucha gente lo está interpretando como una manera de lanzar una pullita, una hasta aquí hemos llegado, o peor, una especie de humillación pública. Imaginaos estar ahí rodeado de cámaras y micrófonos, y que alguien que fue tan importante para ti te deje así, con esas palabras. Duele, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la razón de este movimiento tan drástico? Yo creo que hay varias cosas ahí metidas. Por un lado, puede que Kerem sienta que se le sigue vinculando demasiado a Hande. Él es un actor con una carrera en ascenso, con proyectos interesantes, y quizá quiere dejar claro que su vida personal, o las relaciones pasadas, no son su foco principal. Querrá proyectar una imagen de profesionalidad y de alguien que mira hacia adelante sin anclarse en lo que ya no es. Por otro lado, y esto es lo que yo sospecho, puede que haya habido algo más, algún desencuentro, alguna tensión reciente que lo haya llevado a soltar eso. A veces, cuando las cosas terminan, quedan espinas clavadas, ¿no? Y él quizá sintió la necesidad de cortar de raíz, de una vez por todas, cualquier tipo de especulación o esperanza de reconciliación. Es un movimiento fuerte, sí, pero también puede ser un intento de liberarse de una sombra o de un tema que ya no quiere tener en su vida. También hay que pensar en el público que siempre está pendiente de ellos. Cuando una pareja gusta tanto, la gente quiere que vuelvan, ¿no? Y este tipo de declaraciones, lejos de traerlos de vuelta, probablemente pongan una barrera aún más grande. Es como decir, dejad de preguntarme por ella, mi historia con ella está cerrada, y además, no estoy nada contento con la situación. Y ahí es donde viene la humillación. Porque si Hande se entera de cómo lo dijo, o si lo vive en directo, pues, mal rollo, ¿eh? Ser dejado en evidencia públicamente y encima por quien fue tu pareja, con esa contundencia, no es agradable para nadie. Es un movimiento estratégico sin duda, pero también un movimiento emocionalmente cargado. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está marcando un antes y un después. Ha dado un portazo, y lo ha hecho de una manera muy ruidosa para que todo el mundo se entere. Quizá para protegerse, quizá para avanzar más rápido, o quizá simplemente porque ya no podía más. Ahora, la gran pregunta, la que nos deja pensando a todos, es ¿cómo reaccionará Hande a esto? ¿Se quedará callada, o sacará también sus propias declaraciones? Y lo más importante, ¿creéis que esto es el final definitivo de cualquier tipo de relación o interacción entre ellos, o solo es una fase más de este culebrón?